De acuerdo con Protección Civil, hablar por teléfono o distraer la atención con cualquier acción del celular, como revisar las redes sociales o mandar mensajes, representa un peligro tan grande que desplazó al alcohol como la primera causa de accidentes viales. Según esta dependencia de la Secretaría de Gobernación, alrededor de 55 personas diarias y 24,000 al año son víctimas de accidentes por usar el celular al conducir. Por otra parte, cifras del Instituto Nacional de Salud Pública indican que nuestro país ocupa el 7º lugar a nivel mundial y el 3º en la región de Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día y 24,000 decesos en promedio al año. Asimismo, los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años de edad y la quinta entre la población general. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros como automovilistas, peatones o ciclistas para prevenir y reducir el número de accidentes viales y de víctimas de estos? ¿Cómo comprender que la prevención de accidentes es responsabilidad de todos? ¿Cómo están, amigas, amigos de Diálogos en Confianza? Muy buenos días. Soy Óscar Virués, en ausencia de Fernanda Tapia, mi querida amiga y compañera, a quien le mando un beso con mucho cariño y que seguramente estará aquí la próxima semana, presentando este tema importantísimo. ¿Y por qué en esta época? ¿Por qué en este mes? Pues porque hay un incremento importante precisamente de accidentes viales y de todo tipo, porque hay muchas cosas en la cabeza de todo mundo en cuanto a las fiestas decembrinas, en cuanto a las reuniones familiares, en el trabajo. El tránsito ha aumentado notablemente y todo mundo lo dice, es un caos la ciudad o las grandes ciudades, pero no es propio solamente de la Ciudad de México. Esto ocurre en cualquier parte de la República Mexicana, evidentemente donde hay mucho más desarrollo vial, pero pues hay muchas distracciones por los factores propios de la época, pero esto es algo que se puede prevenir. Esa es la buena noticia. El trabajo o la importancia de tocar un tema como este es que hay una gran responsabilidad de cada una y de cada uno de nosotros. Es decir, todos podemos colaborar y tener una mejor calidad de vida en cuanto a este tema. Por eso la prevención es importantísima. Así que a lo largo de estas 2 horas de programa iremos desarrollando este tema. Y pues esperamos evidentemente su participación. Están las redes sociales abiertas para que puedan seguir el programa también a través de internet. La dirección es www.canal11.mx/diálogos. También está la página de Facebook, el Facebook Live, donde pueden seguir el programa en línea. Además, mandarnos sus preguntas, sus comentarios, pero sobre todo llevarse el programa para que no pierdan detalle de lo que hoy va a ocurrir aquí en Diálogos en Confianza y la opinión de nuestra y nuestros expertos, desde luego, a quienes voy a presentar a continuación, pero déjenme presentarles también a nuestras compañeras y amigas, a Istiel Caneda y a Lía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Y como todos los días, pero hoy bien importante porque tenemos un público muy nutrido, también tenemos muchas personas que acuden aquí al programa de Diálogos en Confianza, pues con una gran expectativa de saber qué es lo que se puede hacer para mejorar nuestra cultura vial. Y pues estaremos platicando con ellas y con ellos un poco más adelante. Pero déjenme ahora sí presentarles a nuestra y nuestros especialistas. Está con nosotros el ingeniero Ángel Martínez, él es director general del Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, CESVI México. Bienvenido, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Sergio Andrade Ochoa, coordinador de Salud Pública de Liga Peatonal. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Muchas gracias, al contrario. Felipe de Jesús Sánchez Palacios, paramédico e instructor de primeros auxilios, director general del Instituto de Capacitación en Emergencias Médicas Prehospitalarias y coordinador de sitio en cursos a nivel internacional, Emergency Care and Safety Institute. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Una hemorragia de placer, seguro. Saludos. Pues igualmente, bienvenido, Felipe de Jesús. Maribel Quiroga Fernández, directora general de Cerveceros de México, Cámara de la Cerveza. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Otro tema bien importante, también cómo se incrementa el consumo de alcohol en esta época y las consecuencias que puede tener o que tiene todo esto. Bueno, pues ya abrimos con esta introducción donde escuchábamos este teaser de lo lamentable que son muchas de las cifras, porque esta es una de las causas que afectan a toda la población sin conocer
o sin desconocer la edad, el género, la raza, el credo, es decir, a todo mundo nos afecta. Entonces, vamos a conocer poco a poco parte de este gran tema, de este gran universo, pero vamos a ver a continuación, si les parece bien, una cápsula que nos habla acerca de la importancia del manejo y la utilización del cinturón de seguridad. Así es. El cinturón de seguridad salva vidas. Bien colocado, bien utilizado, ayuda a reducir el 50% la probabilidad de muerte en un accidente de tránsito. Esa es su importancia, la importancia de salvar tu vida. La estadística más reciente que tenemos establece que solamente el 25% de las personas que intervinieron en un choque utilizaban el cinturón de seguridad. Desafortunadamente también por eso tenemos una cantidad de muertos muy elevada en nuestro país, que asciende a más de los 16,000 muertos por accidentes de tránsito, que se pudieran evitar si utilizáramos el cinturón de seguridad en el 50% de las causas, de manera general. Los estudios más avanzados se hacen a 64 kilómetros por hora contra un muro indeformable, de tal manera que representa un choque de alrededor de 125, 128, 130, por ahí más o menos, kilómetros por hora contra otro vehículo. Y en ese rango de velocidad, digamos que el cinturón de seguridad debe de cumplir una función adecuada si se coloca de manera correcta. Después de esa velocidad, no se sabe. Así es que se les invita a que respeten los límites de velocidad establecidos en la vía por la que estén circulando, además de utilizar su cinturón de seguridad, que les va a ayudar a reducir el riesgo de muerte en el 50% de los casos. La reglamentación al respecto existe. En la mayoría de los reglamentos de tránsito o en todos los reglamentos de tránsito de nuestro país está escrito que debemos de utilizar el cinturón de seguridad como conductores, aunque todos los que vamos dentro del vehículo debemos de utilizarlo. Cuando nosotros viajamos en un vehículo, todos los que vamos dentro viajamos a la misma velocidad. Así es que el riesgo no solamente es para el conductor. Ahora bien, existe la reglamentación, pero lo más importante es la concientización que cada uno de los usuarios de los vehículos tengamos. Tampoco necesitamos tener un policía atrás de cada uno de nosotros. El cinturón de seguridad existe, hay que colocarlo de manera correcta, es para el bien de cada uno de nosotros, independientemente de que esté o no esté en una ley. Importantísima esta información, creo que hay, varios puntos a destacar, pero uno de ellos es, primero, ser honestos, honestas. Claro. ¿Tú utilizas el cinturón de seguridad? ¿O dices, bueno, es que nada más voy aquí al súper o aquí a la tienda de la esquina, voy rápidamente, no va a pasar nada? Los accidentes de verdad ocurren y no sabemos cuándo. Por eso es bien importante entonces aprovechar las herramientas con las que podemos contar para prevenir precisamente un accidente y que éste se agrave en la medida en lo que también mencionaba puede ser la velocidad, que impactante el decir hasta los 64 kilómetros por hora se ha estudiado, es decir, después de eso las consecuencias pueden ser mucho más graves. Por supuesto que sí. 2, si utilizo bien mi cinturón de seguridad, si no lo llevo bien colocado, entonces pues ese factor que puede ayudar a salvarme la vida desaparecerá probablemente, o puede ser hasta una trampa mortal peor que si llevara, porque existía, yo recuerdo hace muchos años este mito de no es peor llevar el cinturón de seguridad, eso te va a llevar a una muerte segura, porque si vas a tal, por eso es bien importante también, evidentemente, respetar los límites de velocidad, no están para otra cosa sino para salvaguardar la vida humana, pero como bien decía también que ese es un dato bien importante. Todas las personas que viajan en ese automóvil viajan a la misma velocidad, no solamente soy yo, y los que están fuera reciben el impacto de esa velocidad. Entonces, por eso yo creo que sí hay que comenzar a hacer conciencia. Pero entonces, esta es una de las principales causas, no utilizar de forma adecuada, no utilizarlo o no utilizar de forma adecuada el cinturón. Pero, ¿qué otras causas pueden provocar los accidentes viales según su experiencia?
Bueno, pues creo que es un excelente punto para iniciar. Efectivamente, creo que los accidentes, para empezar, no deberían de existir. Existen gracias a los actos inseguros que hace la gente. Y uno de ellos es precisamente que al momento, ¿verdad?, de viajar en un automóvil, no tiene esa cultura de la prevención. Y la prevención, precisamente, para reducir las lesiones ante un cuerpo, ante un impacto, ¿verdad? Ya que un vehículo que viaja a 60, 70, 80 kilómetros por hora se va a impactar contra otro cuerpo a esa velocidad. Pero bien cierto, como decía el reportaje, no es tan solo el vehículo en movimiento se impacta contra el otro cuerpo, sino en este caso nuestra estructura, nuestro cuerpo, impactándose contra la parte interna del vehículo. En este caso, por ejemplo, mi cabeza contra el parabrisas, claro, mi tórax contra el volante, ¿verdad? El abdomen también, se haga un desplazamiento que de repente voy hacia adelante y en este caso mi cabeza se enfrenta contra el parabrisas, mi tronco contra el tablero, o hago una defensa, ¿no? Que hago y voy hacia abajo. Claro. Y entonces choca las rodillas, el fémur, todo hacia el acetábulo, todos los órganos, ¡pum!, se mueven. Entonces también los órganos viajan a esa velocidad. Y luego de regreso, porque la inercia de... Entonces imagínense un corazón, un hígado, los pulmones viajando a esa velocidad, la cantidad de lesiones internas que se van a generar. Y ojo, un cinturón de seguridad lo debemos de utilizar principalmente porque reduce la posibilidad de que usted salga del vehículo. ¿Cómo se debe utilizar adecuadamente el cinturón? Muy buena pregunta. El cinturón debe de atravesar primero del tercio medio de la clavícula, donde está la clavícula, bajar hacia cualquiera de las crestas ilíacas o hacia la cintura para mayor ubicación, y de ahí debe de salir otro cinturón que reduzca el movimiento hacia adelante y por debajo de la cintura, ¿verdad? Es importante que ambos estén colocados bien, porque de lo contrario, si solamente tenemos el de la cintura, toda la desaceleración se va a llevar a cabo en este lugar. Y es que hay personas que dicen que justamente les lastima aquí, y yo he visto cómo dicen, bueno, esto lo voy a hacer a un lado porque me lastima, y creo que hasta sería más peligroso. No es así. No es así, pero bueno, estamos hablando del cinturón de seguridad. No hay que perder de vista también el almohadillado que deben de ir atrás, justo en los sillones, donde va uno sentado, porque es muy común que uno lo quite. El sillón lo que va a disminuir es precisamente que uno no tenga una hiperextensión y un latigazo agresivo, lo cual incrementa el peso de la cabeza, que es aproximadamente de 6 a 10 kilos. En una desaceleración y aceleración, que es muy brusca, aumenta la posibilidad de tener lesiones en el cuello y en el resto de la columna. Atlas y Axis, que son las dos primeras vértebras, son muy finas, se lesionan ante un peso de la cabeza tan fuerte con esa velocidad. No hay que perder de vista que a mayor velocidad, mayor va a ser el daño. Claro. Ingeniero, ¿cuáles otras causas pueden provocar los accidentes? Mira, nosotros en CESBI hemos estudiado distintos accidentes porque hacemos reconstrucciones de los accidentes de hechos de tránsito, y hemos visto que el 80% de los accidentes tienen que ver con el factor humano. El 13% tiene que ver con el factor de las vías y climatológico, y el 7% tiene que ver con el factor vehículo. O sea, sin despreciar el factor vehículo, evidentemente, ni el factor carreteras, ni infraestructuras y temas meteorológicos, el factor humano es el más determinante. Y lo que estábamos comentando, todos los equipos, los celulares, que son distractores, las grandes espectaculares que hay en las carreteras son otros distractores, los propios que vamos dentro del vehículo, los propios niños pueden ser unos distractores hacia el conductor. Todo esto, el exceso de velocidad, el alcohol, todo genera todo ese conjunto el 80% de los accidentes. O sea que lo que tenemos que trabajar, sin olvidar, insisto, los otros temas, es principalmente el factor humano. Y el factor humano también es el cinturón de seguridad. Tú te lo tienes que poner, nadie te lo va a poner. Y no se trata de que la autoridad te lo exija, sino que tú tienes que estar convencido de que tienes que llevar el cinturón de seguridad, y el cinturón de seguridad bien puesto. Claro. Por supuesto. Ahora, ¿estamos conscientes, conocemos todo el mundo de la importancia de la utilización del cinturón de seguridad? Yo quisiera así abonar al tema porque creo que han mencionado la palabra clave, ¿no? La palabra clave es velocidad.
lo que mata es la velocidad, ¿no? Nuestro principal problema son las velocidades a las que se adquiere un vehículo, al que puede llegar un vehículo dentro de las vías urbanas, ¿no? Que es donde se dan las principales muertes por accidentes de tránsito. Y en el tema justo de las personas saben, pues lamentablemente no, y es un tema de comunicación efectiva y de reglamentos de tránsito. Hay que ser sinceros, nadie lee el reglamento de tránsito, ¿vale? Y si, por ejemplo, en la Ciudad de México no hay un examen previo, ¿no? O concientización previa antes de que tú subas a un auto, no vas a conocer estas cosas, ¿no? No vas a conocer que, pues, todo el mundo sabe cómo ponerse el cinturón de seguridad, pero, por ejemplo, en transporte público, que también alcanza esas velocidades, no hay un cinturón de seguridad. O en los transportes, camiones, ¿no? Que van de una ciudad a otra ya en carreteras que alcanzan altas velocidades, muchas veces uno busca el cinturón y no está, ¿no? O está bajo el sillón porque no sirven o algo así. Entonces las personas no saben que pueden demandar estas cosas. Entonces es un tema de comunicación que pues sí parte de los gestores, ¿no? De los vehículos, de la fabricación, pero también de gobierno, de, oye, tú vas a expedir una licencia, entonces hazle saber a este usuario que tiene que saber cómo funciona su coche, qué verificación tiene que hacerle, dónde está el cinturón de seguridad, cosas que parecieran tan obvias, pero que realmente no lo es. Claro. ¿Qué opinas? Yo creo que en la medida en que tengamos conciencia, como bien decía el doctor, de que somos nosotros mismos los que debemos de exigirnos a nosotros y a quienes vienen con nosotros en el vehículo la utilización del cinturón de seguridad, sin que sea una autoridad el que lo esté exigiendo, yo creo que en esa medida los accidentes se van a reducir muchísimo. Creo que hay poca conciencia del tema tan relacionado entre la velocidad y el daño del accidente. Es algo que, por ejemplo, puede ser bastante lógico, pero muchas veces no lo es. Entonces creo que eso es un mensaje que hay que repetir mucho con nuestros amigos y nuestros familiares. Entre más rápido vayas, peor te va a ir. De verdad que eso sí es bien importante. Por eso destacaba yo, los límites de velocidad existen no para molestar a la población, por el contrario, es para salvaguardar su seguridad. Pero es momento de hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente aquí a Diálogos en Confianza. ¿Cuántas veces hemos visto que los papás llevan a los niños en sus piernas, enseñándoles a manejar? Es lo más triste que se puede ver en temas de prevención de accidentes. Un niño, al momento de tener un impacto el vehículo, puede salir proyectado con una fuerza tal que puede atravesar el cristal que está enfrente o golpearse de manera letal contra alguna parte del vehículo. Los niños deben de viajar con su sistema de retención infantil, con esas sillitas que vemos que son diseñadas específicamente para que los niños puedan viajar de manera segura en un vehículo. No solamente hay que poner al niño en la silla, hay que saber sujetarlo en la silla y hay que saber sujetar la silla. Hay una reglamentación, una clasificación según el peso y según la edad de los menores. Hay un grupo que es el grupo 0 o el grupo 0 más, que son sillas para bebés que tienen más o menos, dependiendo, ¿verdad? Será de 2 años, máximo 2 años o hasta 13 kilogramos. Este grupo de menores, esa silla portabebé deberá de estar colocada viendo hacia la parte trasera del vehículo. ¿Por qué? Porque a esa edad el cuello del bebé es muy débil. Entonces tiene que colocarse hacia la parte trasera para que en caso de algún choque no haya el efecto látigo que se tiene cuando vamos circulando de manera normal, ¿sí? Luego viene el grupo 1. El grupo 1 es de niños de 9 a 18 kilogramos, ¿sí? Y las sillas ya pueden ir viendo hacia el frente o colocadas hacia al frente. Y son sillas de 5 puntos. 2 puntos en el hombro, 2 puntos en las piernitas y un punto central, que ayudan total y absolutamente a que el menor esté bien sujeto, viendo hacia el frente. Hay luego otro grupo también importante que es del grupo 2 al grupo 3, que va de los 15 a los 36 kilogramos, pero aquí ya son esos elevadores del asiento del vehículo y ya pueden utilizar los niños el
cinturón de seguridad del vehículo, porque ya van en ese elevador, digamos, del vehículo. Aquí lo importante es que los niños no crucen el cinturón de seguridad por el cuello. Así es que tendrá que pasar por el hombro, por lo que es el torso, por lo que es la cintura, y el tercer punto precisamente es la sujeción de las dos partes de la cintura. Y los chicos de más de 1.35 centímetros ya pueden ir con un cinturón de seguridad normal, el que trae el vehículo de 3 puntos. Te voy a dar un ejemplo. Un niño de 10 kilogramos puede, a una velocidad de 50 kilómetros por hora, puede salir con una fuerza de media tonelada. No hay poder humano que en un choque pueda detener a un bebé. Los papás decimos, amo a mi hijo con todas mis fuerzas. Ese sentimiento de fuerza no se compara con la fuerza física que se genera en un choque. Así es que por eso es importante que cuando vayamos con un niño, siempre vaya en su sistema de retención infantil o en su sillita portabebé. Importantísimo, y de verdad le agradecemos mucho a Miguel Guzmán porque toda esta información me parece que es muy clara. Y yo he visto en las redes sociales o en internet cómo se comparte información que a veces desvirtúa el tema y entonces nos hace confundirnos. Creo que aquí está muy bien aclarado dependiendo del peso de la persona, dependiendo de la estatura, es como se puede o no utilizar, por ejemplo, en cuanto a la retención de los bebés, la silla que debe ir hacia un lado o hacia otro. Es bien importante que de verdad obtengan la información fidedigna para que no se confundan y de verdad se pueda salvar en caso de un accidente la vida de las y los infantes, pero de cualquier persona también. Y decía, ingeniero, durante el corte que me parece bien importante, sí, claro. Vamos a insistir en la velocidad porque es todo el tema, pero gran parte del tema. Pero como 10 kilómetros aumentan el riesgo muchísimo más. Decía usted durante el corte, si un niño que se atraviesa por la calle y no se da cuenta y viene un automóvil a 30 kilómetros por hora, podría llegar a frenarse. Podría, si es que la concentración y la atención es la adecuada. Pero a 40 kilómetros por hora ya no. Así de drástico es el cambio por solo, vamos a entrecomillarlo, 10 kilómetros más de velocidad. Así de drástico. Hemos hecho pruebas de Fundación Mafre hace un par de semanas en México con vehículos que circulan por nuestras ciudades y es así de drástico. A 30 kilómetros por hora puedes salvar al niño, puedes no atropellarlo. Evidentemente, si no vas distraído, si no vas con el celular o con otro aparato. Pero a 40 kilómetros es totalmente imposible que te dé tiempo a frenar y no colisionar contra el niño y no salvarlo. Wow. Fíjense, les voy a compartir algunas llamadas. Hilda nos dice, yo acostumbro usar sillas especiales para transportar a mis hijos. Toda mi familia me dice que soy exagerada. Yo sé que no. Antonio, los conductores no respetan los límites de velocidad. En zonas escolares incluso van a más de 100 kilómetros por hora y acaban de escuchar justamente las consecuencias que puede haber por 10 kilómetros más, de 30. Ni siquiera estamos dentro del límite de velocidad, que es de 50 en algunas calles, o la mayoría. Javier nos dice, solo el conductor debe utilizar el cinturón de seguridad. No sé si lo pone como pregunta o como una afirmación. En caso de ser afirmación, pues está equivocado. De ser pregunta, bueno, lo debe utilizar todo mundo y acabamos de ver una de las razones. Pero a ver, el que te llamen exagerado o exagerada en estas medidas, porque pareciera que es de gente, no sé, hasta hipocondriaca les llaman algunos, oye, exageras demasiado, son niños, no hagas eso, hay que estar más libres. ¿Cómo se nota la diferencia? ¿Cómo se salva la vida cuando sigues de verdad todas estas reglas? Claro, yo creo que es un punto bien importante, ¿no? Al contrario, hay que agradecerle a esa gente, porque el utilizar el cinturón de seguridad no es porque uno a lo mejor maneje más, con mayor velocidad, sino que desafortunadamente no sabemos cómo manejen los demás, y ese es el problema. Entonces, es importante que todos, ¿verdad?, sigamos esa conducta y entonces el piloto, el copiloto, los acompañantes, viajemos con seguridad, ¿verdad? De esa manera estamos previniendo.
mitigar el impacto, a lo mejor no sé a qué momento me puedan impactar, Claro. pero lo que sí puedo mitigar es que si yo traigo el cinturón de seguridad y todos vienen igual, seguramente la cantidad de lesiones que maten o lleven a la muerte van a ser menores. Y eso es lo importante. Porque no tan solo son las lesiones externas que vemos, como lo platicamos al principio, sino lo más grave son las lesiones internas que se provocan con las estructuras que también se desprenden de un vehículo. Y es que cuántas veces, o sea, hablando de todo esto, entre el 50%, si está la silla para contener justamente, y un 75%, se pueden salvar las vidas de las menores y los menores. Pero no lo sabemos utilizar. La verdad es que yo creo que no se tiene toda la información, o el 100% de la población no tiene la información correcta, y hay ideas que están erradas. ¿Cuántas veces también somos permisivos con las niñas o con los niños de papá? Es que yo me quiero ir adelante contigo porque entonces eso me hace sentir más grande. Pues precisamente porque no son más grandes, porque hay un límite en cuanto a la estatura, en cuanto al peso y la edad seguramente también, no pueden y no deben ir adelante. ¿Hacemos caso de ello? ¿Qué se hace? ¿Cómo también está dentro del reglamento? ¿Existe una penalización? ¿Se puede denunciar? ¿Qué hacer como población? Yo ahí voltearía un poquito el mensaje. O sea, claro, estoy completamente a favor de que el uso del cinturón de seguridad es súper importante, pero igual, insisto, velocidad, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de los usuarios dentro de la cabina, ¿no? Dentro de estas 4 puertas del cinturón de seguridad, pero por ejemplo, luego nos hace falta hablar sobre de la gente que viene sobre moto. O sea, la moto no trae un cinturón de seguridad, ¿no? Y entonces también tenemos que hablar de que son usuarios vulnerables de la vía, y que un gran porcentaje de personas sobre moto que mueren y tienen que ver con infraestructura y con la velocidad que pueden alcanzar. Y otra, lo mencionaba ahorita el doctor, hablemos de velocidad porque también los niños, ahorita lo mencionabas, me parece fuera del corte, son la primera causa de muerte, son los atropellamientos. Así es. ¿No? Entonces, nosotros hicimos un estudio y verificamos que el 70% en la Ciudad de México de atropellamientos se da a 200 metros de una escuela, ¿vale? Y eso es terrible, ¿no? Porque aquí el reglamento marca que 20 kilómetros por hora tiene que ir un automovilista en estas zonas. Y si se están dando esos atropellamientos es porque efectivamente no están yendo a 20 kilómetros por hora. Entonces, ir de acuerdo a las velocidades es importante, pero es importante también que las vías se adecúen a estas velocidades. ¿Por qué? Porque luego tenemos estas vías de 70 kilómetros por hora, ¿no? O la 80. construimos enseguida de una escuela, o la escuela le construyen un puente peatonal para que el automóvil pueda ir a altas velocidades. Y entonces es como un doble mensaje, ¿no? O sea, la ley dice que 20 kilómetros por hora, pero te va a construir infraestructura para que alcances velocidades altas. Entonces, es importante que dentro de los usuarios, así como mencionaban que, bueno, los exagerados, ¿no? Pues sí, soy un exagerado porque voy a 20 kilómetros por hora, pero pues así me marca la ley, ¿no? Entonces, es importante estar hablando de velocidades, de que tenemos que cumplir estas velocidades y que el gobierno tiene que decirnos también, insisto, con lo de la licencia. Exacto. Uno no se sube al auto y sabiendo que, no, en las escuelas no, tengo que ir bajito, ¿no? O sea, tenemos que ir poco a poco implementando esta comunicación, y si no hay una expedición de licencias a través de examen, o sea, imposible que este mensaje llegue a las personas. Bien importante a considerar. Y tocaste otro punto que a mí me parece clave, las motocicletas. Ya sabemos, entonces, en el automóvil, si se utiliza bien todos estos sistemas, el cinturón de seguridad, 1 de cada 3 muertes se puede evitar, o más bien 3 de cada 4 muertes en niños en accidentes de tránsito ocurren debido a los malos manejos. De 5 a 14 años de edad son las principales edades en las que se dan estos casos. Pero en motocicletas, y yo he visto, y creo que la población en general, en el mundo entero, lo vemos a veces hasta como gracioso. Estas motocicletas donde van 1, 2, 3 y hasta 5 niños o niñas prensados del papá, yo sé, por la necesidad, por el tiempo, porque la economía no es la ideal para tener un automóvil, pero donde irresponsablemente, porque hay que llamarlo por su nombre, van allí pues completamente desprotegidos, porque si no hay un cinturón para el conductor principal, que debería ser el único, bueno, tal vez 2, pero en caso de un adulto, pues para los niños menos. Entonces, los riesgos de las consecuencias se agravan todavía mucho más
pero yo veo que en las redes sociales esto se vuelve hasta viral, como se dice, y entonces nos da risa ver cómo es posible que una persona vaya con 20 chicos allí en la moto. Sí, nos da risa, ¿no? Evidentemente es un hecho que se sube, los vídeos esos se suben en las redes sociales, pero la verdad es que la inconsciencia de ese padre que está poniendo a sus hijos en riesgo es enorme, porque se va a caer y los niños se van a lastimar. No digo que se vayan a matar, que pues sí se pueden matar, pero como mínimo se van a lastimar. Y esas situaciones tienen que ver evidentemente con educación. Y no es justificación la economía, evidentemente esa persona no tiene para tener un buen coche o una buena moto, o no pueden transportar a sus hijos, los tienen que transportar de esa forma, pero la responsabilidad hacia los niños, que son total y absolutamente vulnerables y no responsables, es tremenda. Y lo estamos viendo todos los días, pero no solamente en motocicletas y en vehículos, en las Picot, los niños y no niños y personas adultas van en la caja atrás. En caso de accidente esas personas salen volando, evidentemente van a salir volando y se van a lastimar. Claro. Maribel, en tu expertise, ¿crees que sí las personas estamos conscientes? Hoy hay más conciencia de todo lo que implica el viajar seguro o inseguro en un automóvil, ¿o no? Yo creo que relativizamos muchas veces las situaciones, ¿no? Era como lo que comentaba la señora que llamó, me llaman exagerada, ¿no? Pero también creo que hay demasiada información y muchas veces quienes somos madres de familia te pierdes en el tipo de sillita o cuántos kilos. Creo que debemos o tenemos la responsabilidad, tanto los que trabajamos en este segmento de seguridad como el gobierno y los propios medios de comunicación, en dar mensajes mucho más claros y muchos más contundentes a las madres de familia, ¿no? Por ejemplo, es fundamental que el niño no vaya adelante, punto. O sea, claro. pero hasta que tenga 15 años y tenga el peso suficiente. No es negociable. No es negociable. Antes de los 15 años los niños no van adelante. Es que pesa 40 kilos. No va adelante. O sea, sí creo que debemos de ser mucho más determinantes en ese sentido para que a las mamás nos quede claro qué se hace y qué no se hace. El niño no se sienta en las piernas para aprender a manejar nunca, en ningún escenario, ni en un empedrado, ni en el pueblito, ¿no? Porque muchas veces, pues estamos aquí en el empedrado y no pasa nada. Tenemos que hacer, porque son cosas que hacemos, o sea, son cosas que no estamos conscientes y que estamos jugándonos la vida exactamente en nuestros hijos, ¿no? La frase que decía el video, con la fuerza que los amamos, que los queremos, que es enorme, ¿no? La fuerza de quienes somos mamás y papás no se compara con la fuerza de un impacto que la física va a generar, ¿no? Entonces, sí creo que debemos de hacer mucho más conciencia de que nos estamos jugando la vida de nuestros hijos. Por supuesto. Y decías, tenemos que decirle como mamás y papás. Claro. Y este es un tema que normalmente, si se toca, lo tocamos dentro del automóvil, dentro del medio en el que nos vamos a transportar, pero se tendría que tocar en casa. No para... Sí, no, ya que estás ahí. No, ya que estás ahí, exactamente. Claro, o sea, claro. Y en las escuelas, yo creo que este sí es un punto en el que se ha avanzado, que tienen cada día un poco más de información las niñas y los niños. Pero ahora sí, lo más desagradable es cuáles pueden ser las consecuencias, desde dónde comienza una lesión por no utilizar adecuadamente el cinturón de seguridad y hasta qué consecuencias. No, sí son desastrosas, desafortunadamente, ¿no? La cantidad de lesiones que van a partir de ese mecanismo violento pueden ser letales, ¿verdad? Efectivamente creo que la cantidad de accidentes es inversamente proporcional a la situación económica de una sociedad, pero una sociedad que independientemente de ello tenga una cultura, tiene una educación y partiendo de los padres de familia, creo que ahí está el secreto. Y debemos de partir de nosotros como padres, los maestros que tienen una enorme responsabilidad de partir una buena educación en las escuelas, de prevención, de qué cosas sí, qué cosas no se llevan a la boca, qué cosas sí, qué cosas no, dónde van a jugar, ¿verdad? Porque los niños cuando viajan en el automóvil, como viajan en la moto, no están pensando en una seguridad. Ellos están como va papá y mamá, pues ahí voy, ¿no? Claro. Y ese es el problema. Y mientras más conscientes los hagamos, entonces pueden participar y entonces ya crearán la conciencia. Y otra es esto de denunciar, que donde es también nuestra labor, nuestro papel, pero también la del gobierno, donde 9 de cada 10 cruces viales carecen de las condiciones y es alarmante. ¿Cómo puedo denunciar? ¿A dónde? También forma parte de mi responsabilidad. Pausa y regresamos. Quien va texteando
pues está arriesgando la vida de personas de diferentes edades, niños, gente adulta. Accidentes, muertes imprudenciales por el ir texteando. Básicamente es un punto de distracción, es peligroso y la gente no tiene conciencia de que manejar un vehículo hay que tener toda la concentración. Ha ocasionado muchos accidentes. Yo la otra vez iba pasando y 2 choferes por ir en el celular, por otro y poquito, nos echan a otra gente y a mí. Es muy peligroso el celular. Cuando vas manejando, muy peligroso. Te distraes, volteas a ver para abajo y genera muchos accidentes en la ciudad. Recomendamos ampliamente no hacerlo. Ocasionar un accidente a terceras personas, atropellar a alguien, puede ser uno de esos accidentes. Chocar con otro auto que vaya, por decir, delante del que va manejando, porque pues a la hora de ya de reaccionar, pues ya le pegó al auto de adelante, ¿no? Las consecuencias son accidentes, principalmente. Aparte es una falta de respeto de educación vial. Yo creo que sí es algo muy peligroso, porque hay niños que, por ejemplo, están en las calles jugando, ellos no están conscientes y uno por ir, ahora sí que en la lela, pues los puede atropellar porque salen de imprevisto. No se debería de hacer eso jamás, porque es un riesgo no solo para el conductor, sino para el ciudadano que es transeúnte, es indebido, deberían de multarlos. Le agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este sondeo de opinión. Lo mencionábamos desde un principio, pues sí, es que ya ha rebasado incluso a la ingesta imprudente de alcohol, en donde se pierden las capacidades y la concentración para tener una buena conducción. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Parte de lo que mencionaban, pero bueno, estoy con José Antonio, que viene por parte de la Fundación Diego Vive, y nos vas a compartir precisamente cuáles pueden ser unas de las consecuencias. Tu hijo, Diego, se vio involucrado en un accidente precisamente por venir texteando, revisando el teléfono inteligente o la tableta. Sí, Oscar, gracias, buenos días, gracias por invitarnos a la Fundación Diego Vive. Buenos días a todos, buenas tardes ya. Bueno, pues sí, le platicaba por qué nace, te comentaba hace unos momentos por qué nace la Fundación y nace por la inquietud de buscar cómo prevenir todos los accidentes que hoy por hoy... Vamos a cambiar el micrófono porque parece que no está captando bien, pero ahora que llegue el siguiente, entonces te volvemos a dar la palabra. Ahora sí, ya estamos listos. Sí, te comentaba que la Fundación Diego Vive nace después del accidente de mi hijo. Él muere por venir precisamente con una tableta, texteando, no alcanza a frenar, no se da cuenta que estaba el semáforo, venía con un amigo, el amigo afortunadamente no le pasa nada, pero él da el volantazo y choca con un semáforo. El impacto a él viene en la puerta precisamente donde él viene manejando y muere. Él... Pues sus amigos y él tenía muchos amigos, él tiene todavía muchos amigos. Y el impacto que provocó en donde vivimos, nosotros somos de Metepec, pues fue tal que motivó el que buscáramos cómo evitar ese tipo de accidentes. El textear, el dejar... Hoy por hoy sabemos que la principal causa de accidentes se debe precisamente por ir usando el celular o ir texteando. Y pues nos hemos abocado precisamente a hacer brigadas en semáforos donde invitamos a los conductores primero a usar su cinturón de seguridad y también a no usar su teléfono. Quiero decirte que de cada 10 personas que van conduciendo, al menos 6 van texteando, van usando su teléfono celular, y tal vez 5, 6 o 7 no usan su cinturón de seguridad. Y al menos los 7, cuando tú les indicas que lo tienen que hacer, se molestan, se enojan. Uno de los, bueno, en la fundación, mi hijo, el mayor, que es el quien preside la fundación, se dedica también
o se ha abocado a dar conferencias en universidades, en preparatorias, en secundarias, en primarias, y precisamente donde a través de videos y a través de una intercomunicación se les invita a los jóvenes a hacer conciencia sobre todo. Yo creo que hoy los niños son los que más hacen conciencia en los padres. Hoy son los que invitan a los papás o los que observan, oye papá el cinturón, oye papá ya vas usando el teléfono. Incluso mi hijo, el más pequeño, que tiene 11 años de edad, es el que nos acompaña muchas veces en las brigadas y invita a los conductores o en algún semáforo se para y le dice, oye, te invito a que uses tu cinturón, te invito a que no estés texteando, tu familia te espera. Y muchos de ellos se molestan, pero ya muchos de ellos no, por ser tal vez quizá el niño, ¿no? Entonces sí, nos preocupa porque a veces no nada más es el accidente o la muerte del familiar, sino las secuelas que esto deja, ¿no? Y a veces no nada más son las físicas, sino también las del corazón, porque es una pérdida cuando llega a suceder que nunca la olvidas, ¿no? No, por supuesto. Yo quiero agradecerte de verdad profundamente el que compartas esta historia. Esto, dirían muchos de los especialistas, es una capacidad de resiliencia impresionante, porque con esta gran pérdida que es la de un hijo, tú junto con tu familia entonces crear esta asociación para acompañar y prevenir y mandarle un mensaje a la población y que de verdad entiendan que se puede ir la vida de por medio, y pues entonces mandar este mensaje. ¿Dónde se les puede encontrar? Mira, tenemos en Facebook, la página es Fundación Diego Vive, tenemos Twitter y pues directamente si quieres te dejo mi celular, yo puedo dar cualquier informe, me pueden llamar a la hora que gusten, 55 54 09 6996, y otro celular, nuestras instalaciones están en Toluca. Mis teléfonos de Toluca es el 722-209-5243. Muy bien, perfecto, pues te agradecemos muchísimo, muy amable. A sus órdenes. Y ahora, bueno, tenemos de este lado también a otra fundación. ¿Ustedes cómo se llaman y a qué se dedican? Nosotros somos Polillitas Movilidad Lúdica. Nos dedicamos principalmente a dar biciescuela itinerante para niños, niñas y adultos, y también damos cursos sobre qué hacer después de haber sido víctima o testigo de un incidente vial. A ver, preguntaría entonces inmediatamente, ¿qué hacer si yo ya viví una situación así? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Mira, nosotros recomendamos que lo primero que tienes que hacer es activar los servicios de emergencia. En primer lugar, llamar al 911, independientemente del tipo de incidente que haya sido, si estás bien, bueno, sobre todo si estás consciente, ¿no? Activar los servicios de emergencia, porque independientemente de en qué derive tu incidente, vas a crear una estadística y además va a quedar un testimonio de lo que te sucedió, independientemente si fue un accidente o un incidente grave o no grave. Activar los servicios de emergencia, llamar a algún familiar o amigo, o si tienes un grupo o una red de apoyo, también activarla de inmediato. En caso de que haya sido con un automóvil u otro automotor, anotar las placas si es que puedes, o por lo menos recordar y decirle a alguien el color y modelo del auto. Eso es principal, ¿no? ¿Tú también vienes por parte de la misma fundación, de la asociación? No, ok. Oye, me estaba preguntando, ¿cómo nace esta fundación? ¿A quién se le ocurre tener como un programa de todas estas consideraciones? ¿Y cómo es que se ha ido sumando la gente? ¿Y qué interés notas que se va propagando entre los demás? Desafortunadamente, nacemos a raíz de tantos incidentes viales. Somos una organización principalmente formada por ciclistas, evidentemente por peatones, pero después de tantas muertes de ciclistas decidimos que es muy importante saber qué hacer después de un incidente al ser testigo o al ser víctima de ello, para poder resolver los casos y que no queden impunes. Y además la información y la prevención es vital. Creemos firmemente que una biciescuela, como es muchas veces el primer vehículo que niñas y niños
empiezan a tomar y ahí aprenden a conducir y aprenden sobre reglas de vialidad y de civilidad. Creemos que es muy importante que exista apoyo para las biciescuelas y que haya información desde la infancia, desde casi que el kinder, para que niños y niñas a través de las generaciones empecemos a cambiar toda esa mentalidad o esa falta de cultura vial, ¿no? Que se puede resolver a través de la educación, tan sencillo como tener una biciescuela en cada escuela, ¿no? Oye, ¿y cómo también los podemos encontrar? Estamos en Twitter y en Facebook como Polillitas Movilidad Lúdica o nuestra biciescuela que es Los Matarrueditas, así nos encuentran en Facebook y en Twitter. Pues muy bien, cursos. Pues te agradezco mucho y a mover la polilla, Sí, ¿no? exactamente. Muy bien. Llama mucho la atención precisamente lo que acabamos de escuchar, que cómo las demandas de todas las personas son las que van haciendo eco ante los grandes vacíos que tenemos como sociedad. Ya decíamos, la responsabilidad evidentemente sí está dentro de todos, de todas, y la participación de cada una y cada uno es lo que va a hacer que vaya funcionando esto. Pero cómo mandar el mensaje adecuado, cómo crearlo para toda la población, entender que la ciudad es de todo mundo, no es de los automovilistas, no es de los motociclistas, de los ciclistas y de los peatones, es de cada uno, de una persona que vive con una discapacidad y que también sube a los medios de transporte público, pero también anda a la ciudad por las banquetas cuando éstas tienen las condiciones, porque la verdad, lamentablemente, muchas no lo tienen, pero cuando también atravesamos, cuando no están estas líneas, las cebras, o sea, ¿cómo entender que la ciudad es de todos y que todos y todas podemos colaborar para que funcione mejor? Mira, ahí es bien importante, ¿no? Porque justamente vamos a hablar de prevención. Y es cierto, todos tenemos responsabilidad, pero hay diferentes grados de responsabilidad. La Organización Mundial de la Salud es bien claro en esto. Ella lo maneja como 5 pilares, ¿no?, de responsabilidad. Y la primera responsabilidad es del gestor, ¿no?, el Estado. Quien tiene que resguardar la seguridad vial es el Estado. ¿Por qué? Porque es un problema de salud pública y la salud pública la gestiona el Estado. El segundo pilar es infraestructura. El tercer pilar es la zona industrial, ¿no?, los automóviles que sean seguros. Y hasta la cuarta tenemos a los usuarios, es decir, los que vivimos la ciudad de la forma en la que se quieran mover. Y en quinto lugar están los servicios de paramédicos, ¿no?, quienes atienden ya cuando el accidente ocurrió. Y entonces, en este sentido, o sea, la responsabilidad de los usuarios no es estar... dentro de los usuarios hay diferentes responsabilidades, ¿no? No es lo mismo que tú tengas un auto que pesa toneladas a que tú vas caminando por la ciudad. Y en el sentido de las demandas, es muy importante siempre demandar las carencias que se tienen en la ciudad, ¿no? No tenemos banqueta, ok, hay que denunciar que no existe banqueta, que no está la cebra peatonal, que no están las condiciones óptimas, ¿no?, de resguardo para las personas con discapacidad, porque luego se da un mensaje erróneo. Y ese mensaje erróneo nos ha costado muchísimo durante muchísimos años. ¿Cuántos años llevamos peleándonos entre los usuarios, ¿no? El peatón imprudente, el motociclista voraz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tendremos que empezar a pensar en estas condiciones de cómo tenemos la ciudad, ¿no? ¿Por qué está esa vía de alta velocidad enseguida de una escuela, enseguida de un hospital? O ¿por qué, por ejemplo, pasa mucho con los medios de comunicación, ¿no? Una persona adulta mayor es atropellada debajo de un puente peatonal, por favor, tengan conciencia, no dejen salir a las personas adultas mayores solas, y es como, espéranos, ¿no? O una persona con discapacidad en la calle, pues sí, ya viste cómo está la condición de la banqueta, tal vez por eso a las personas con discapacidad se les hace más grato ir por la calle, ¿no? Y al final de cuentas la calle sigue siendo espacio público. Pues deja tú lo grato, es lo mínimo necesario para poder andar. Pero, ¿sabes? Escuchando lo que dices, ¿cómo puede ser o cómo se puede generar una cultura de la denuncia que sea adecuada? ¿Y a dónde podemos denunciar? Porque tal vez haya cosas que nos parecen indignantes, sin embargo, otras mucho más urgentes por atender. A eso voy con que sea la denuncia más prudente. Fíjate, ahorita mencionabas al principio del programa algo bien interesante que era, no sabemos cuándo van a ocurrir. No sabemos, pero sabemos dónde están ocurriendo. La aseguradora AXA, por ejemplo, abrió sus datos y tiene los cruceros más peligrosos, ¿no? ¿Dónde están sucediendo? Y si sabemos dónde están sucediendo es porque tenemos carencias de infraestructura que no han sido durante tiempo atendidos. Entonces, desde ahí empezar, ¿no? O sea, abrir los datos, que todas las personas puedan llegar a estos datos y decir, oye, sí es cierto, mi cruce no tiene semáforo peatonal y el flujo peatonal es muy grande. Entonces, desde ahí denuncio, ¿no? ¿Y a quién denuncio? Pues directamente a las autoridades, ¿no?
alcaldía, no sé, autoridad de espacio público, la CEMOVI, al menos aquí en Ciudad de México, pero sí es importante entender que cada área, cada estado o autoridad tendrá que abrir sus datos para poder definir en dónde están ocurriendo estos accidentes, porque ahí es donde está lo prevenible, ¿no? Podemos prevenirlos desde los cambios de infraestructura que van a generar cambios de comportamiento, porque esa es también otra ambigüedad. Y fíjate, qué curioso que lo mencionemos, y te decía que es cómo poder generar una cultura prudente de la denuncia, porque ahora, gracias a todos los dispositivos que tenemos, entonces tú puedes ser un reportero vial, donde ves un asalto, ves un accidente, ves que falta algo, y muchas personas lo comparten en las redes sociales. De hecho, hay muchas colonias que tienen su propio sitio o su dirección en Twitter, por ejemplo, y van denunciando todas las carencias que se presentan. Eso me parece que está bueno, pero a veces mientras van conduciendo, van grabando y van haciendo todo esto, obviamente faltando a esta misma conciencia. Claro. Pero entonces, y además esto, cualquier revisión, lo grave es que te lleva de 4 a 7 segundos por darle un vistazo, y esos 4 o 7 segundos puede depender tu vida. Así es. Así es, una distracción corta puede significar la diferencia entre seguir conduciendo o simple y sencillamente ya no es tan solo eso, sino incluso el que va conduciendo y todos los demás ya no viven. Ese es realmente el problema. Creo que todo esto lo podemos englobar en comunicación, en cultura, ¿verdad? En prevención, en que todos debemos de jugar nuestro papel en el momento correcto. Efectivamente, el que maneja el cinturón de seguridad, pero el cinturón de seguridad es una cultura para él, pero para todos los que viajamos con él. El que va en la moto, que utilice el casco y ropa adecuada para que de esta manera, ¿verdad? Y respete las líneas donde debe de ir conduciendo el de la moto. Y incluso también los ciclistas, ¿verdad? Que también es una situación interesante y que se vuelve un tanto en una ciudad tan conflictiva como la nuestra, donde si no existe una cultura en utilizar el cinturón de seguridad, pues carecemos más sobre el respeto al peatón, respeto al ciclista, respeto al motociclista, claro, pero a su vez también a los demás. Yo soy ciclista, pero sí debo de respetar al conductor, claro, ¿verdad? Oye, por ejemplo, ¿se tiene estimado la diferencia que resta la capacidad de concentración si vas en una llamada con un manos libres? ¿Mejora? ¿O lo recomendable sería no utilizar el teléfono mientras te conduces a algún lugar? Sí, lo más recomendable sería eso, porque la capacidad de uno va en la mente, en la reacción, en que uno debe de ir pensando en lo que va haciendo, si va a reaccionar, a dar vuelta a la izquierda. Tenemos que reaccionar a esta pausa, pero regresamos enseguida. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y pues tenemos mucho todavía que platicar. A ver, Daniela, cuéntanos, ¿tú de dónde vienes? Mira, yo soy secretaria técnica de Reacciona por la Vida, que es una organización de la sociedad civil que busca dos cosas. Uno, poner el tema de los percances viales en la agenda, y el segundo, que haya política pública que cumpla con las recomendaciones internacionales para que no haya muertes. El mensaje que querría subrayar es que no son accidentes, ¿no? La mayoría de los percances, si no es que todos, se pueden evitar. Si todos tenemos una conducta responsable, si las autoridades gestionan la seguridad vial como tendrían que hacerlo, si los autos son seguros, sobre todo si tenemos normas internacionales. La Organización Mundial de la Salud recomienda y ha mostrado los países donde han disminuido el número de muertes y lesiones graves por percances viales, tienen una ley nacional para regular la conducta de todos en la vía, para que compartamos la calle. Muchas organizaciones de la sociedad civil que estamos aquí justamente impulsamos ahora la Ley General de Seguridad Vial. Se acaban de establecer los foros en el Senado con legisladores, con alcaldes, con gobernadores, y creemos que es muy importante que entre todos los medios de comunicación pidamos a las autoridades que aprueben esta ley que nos obliga a todos a ser responsables, a compartir la vida y sobre todo a tener muy claro que ningún error de ninguna persona tendría que costarle la vida a alguien. Claro. Todos somos responsables y todos somos potenciales víctimas de percances viales. Lamentablemente, todos los foros urbanos conocemos a alguien que ha muerto en un percance vial y tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para dejar de normalizar estas muertes. Exacto, de naturalizar. De naturalizar
todos sabemos qué tenemos que hacer para evitar estas muertes y tenemos que compartir la calle, tenemos que ser responsables, tenemos que ser empáticos y solidarios. Está en nuestras manos que nadie pierda la vida por moverse en las calles de nuestro país y está en nuestras manos asumir la responsabilidad que tenemos, como decía la Liga Peatonal, dependiendo del tipo de usuario que eres, es la responsabilidad que tienes. Entonces, hay que hacerlo. ¿Qué tanto vamos a ser responsables? Desde luego es algo que nos toca a nosotros, pero ¿por qué? Entonces la pregunta es, México se encuentra en uno de los menos honrosos lugares precisamente en cuanto a la prevención de accidentes a nivel mundial y el tercero en Latinoamérica. Exactamente, se acaba de entregar el reporte, como tú dices, y creo que son muchas variables que intervienen. La primera es que el gobierno asuma la responsabilidad que tiene. Le toca al gobierno garantizar nuestro derecho a la salud y el derecho a la vida. Y para eso tiene que haber normas y tiene que haber una fiscalización de esas normas que nos obliguen a nosotros a comportarnos en la calle. Ese es el punto número uno. El segundo es la infraestructura. Como bien decían, si tú tienes una calle donde hay una escuela y tienes que ir a 20 kilómetros por hora, pero la vía te invita a ir mucho más rápido, entonces hay un desfase entre la normatividad, la infraestructura y los comportamientos de los usuarios. Hay que tener claro que cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de personas, no de cifras, y hablamos de vida. Y todos tendríamos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ninguna familia tenga que pasar por el dolor que ya nos platicaron de Fundación Vive Diego. Exacto. Ninguna familia tendría que estar expuesta a tener que vivir algo así. Y entonces lo que tendríamos que hacer es que ningún error de nadie, no importa el tipo de usuario que seas, ningún error cuesta la vida de una persona. Completamente de acuerdo. Pues te agradezco mucho y les deseo mucho éxito. Por cierto, los datos de tu fundación ya estaban pasando justamente en la pantalla. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora, ¿tú de dónde vienes? ¿Qué tal? Víctor Alvarado, coordinador de movilidad y cambio climático para el Poder del Consumidor. El Poder del Consumidor es una organización no gubernamental que defiende los derechos de los consumidores y usuarios. Y en ese sentido nosotros tenemos una campaña en contra de la industria. Hay que recordar que si bien el tema de seguridad afecta a diferentes usuarios de la vía, hoy por hoy en lo que tiene que ver con la reglamentación, la normatividad, las leyes en México con respecto a los vehículos están totalmente desactualizados. Hoy contamos con una norma en México que todavía no exige que los vehículos cuenten con sistemas de retención infantil. Hace rato se hablaba del tema. Hay que recordar que si en un vehículo contara con un sistema de retención infantil, en una colisión el infante tiene el 75% de la probabilidad de sobrevivir. Nosotros nos encontramos con el hecho de que hoy la industria automotriz de alguna manera es el que está regulando la norma como tal. Hoy vivimos en un escenario donde los vehículos seguros se fabrican aquí en México y terminan en otro país. Sin embargo, nos quedamos con vehículos de tercera. Te pongo un ejemplo, sin decir marcas, un vehículo que se vende en Estados Unidos puede tener 10 bolsas de aire y en México el mismo modelo solamente tiene 2 bolsas de aire. ¿Por qué ocurre algo así? Hay que decirlo tal cual, la industria ha puesto un freno para contar con los mismos estándares de seguridad. Un vehículo tal cual puede salvar la vida, sí, de las personas que están viajando al interior, pero también al exterior. Hoy México no cuenta con un sistema de protección a peatones como sí lo cuentan con países europeos. A lo que vamos, nuestro trabajo como dentro de la organización ha sido señalar que la industria automotriz ha puesto un gran freno para contar con estándares mínimos que permitirían salvar vidas en nuestro país. Oye, Víctor, ¿y qué están haciendo ustedes para que toda esta información pues llegue a más la población? Claro que sí, con gusto pueden visitar nuestra página www.elpoderdelconsumidor.org, donde nosotros contamos con una guía para comprar un vehículo. O sea, nosotros no estamos diciendo que no te compres un vehículo, sabemos que la realidad te exige hoy en día por los patrones de movilidad, por la distancia en la que tú vives, por tus necesidades, vas a sí o sí quizás requerir un automóvil. Pero lo que nosotros estamos dando información para que el usuario pueda comprar un vehículo que es seguro. Te doy un dato, hicimos una encuesta nacional de consumidores donde el motivo de seguridad es el 7º lugar. La mayoría de las personas nos vamos por el precio, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es generar información para que en el instante en que tú llegues a una agencia, llegues preguntando si tiene tu vehículo frenos ABS. No nada más es el cinturón de seguridad. El vehículo tiene que contar con cinturones de seguridad en las 5 plazas de 3 puntos, tienes que contar con bolsas de aire, tienes que contar con frenos ABS, tienes que contar con sensores que permiten responder a un frenado, a una necesidad que se presenta en la vía o las condiciones. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en el Poder del Consumidor, informando, cosa que las autoridades tendrían que estar haciendo. Pues me parece muy rescatable y la verdad es que yo colocaría entonces la pregunta, ¿a qué le damos más importancia? ¿A la estética,
a la ética, a nuestra seguridad, pues entonces cada quien vamos a decidir qué tipo de automóvil vamos a comprar, desde luego de acuerdo a la economía que tengamos. Pero bueno, vamos a ver una cápsula a continuación de la que vamos a hablar más adelante, pero el título yo creo que nos viene muy bien a todos. No te hagas güey. La intención de Cerveceros de México y en general de los padres de familia que tenemos hijos adolescentes es procurar que los menores de 18 años no tomen alcohol y tolerancia cero hasta los 18 años para la ingesta de alcohol. Y la campaña de No te hagas güey va a eso, a hacer conciencia entre los padres, la sociedad civil, los medios de comunicación, las tiendas y los productores de cerveza, que son los que más interesados están en que se consuma de forma responsable, porque es muy bueno tomar alcohol cuando uno es mayor de edad y lo hace de forma responsable. Esa es la campaña de No te hagas güey. Es muy importante saber que los menores de 18 años no tienen que tomar alcohol, ni siquiera darles probaditas, ni iniciarlos en la ingesta de alcohol, como se piensa entre los padres de familia, y es muy extendida esta idea, porque el cerebro de los adolescentes no está preparada para recibir alcohol. Una persona que toma alcohol antes de los 18 va a tener menos oportunidades de vida, vitales, de desarrollo cerebral y por lo tanto posibilidades sociales, laborales y culturales. Y si hacen actividades de riesgo estando alcoholizados, también como los adultos, pero en los menores de edad está confirmado por medio de estudios muy extendidos en el primer mundo que el ingerir alcohol a los 13, 14, 15 años pierden muchas habilidades motrices y de decisiones. Y eso hace que una persona que esté con el efecto del alcohol ante el volante, pues va a tener muchísimos riesgos. No es casualidad que muchos de los accidentes automovilísticos que tienen muertes implicadas sean en manos de adolescentes o de menores de edad y que tengan el alcohol. Ahí está, yo creo que bien claro. Aquí todos los lunes en Diálogos en Confianza los temas son de salud. Los especialistas en el tema dicen cuáles pueden ser las consecuencias cuando una persona, hombre o mujer, antes de los 21 años, y algunos dicen de los 23, comienza la ingesta de alcohol. El desarrollo neuronal no se completa, se entorpece y se matan las neuronas. Y es bien importante porque la corteza prefrontal entonces no logra el desarrollo adecuado para el actuar de cualquier persona. Es decir, aquí no hay de verdad una diferencia entre nadie. Pero lo que acabamos de ver, además de todo esto, tiene que ver con la seguridad o con la inseguridad y lo que ocurre y sabemos perfecto desde siempre. Antes de que existiera el automóvil, las consecuencias por un consumo excesivo de alcohol son graves siempre. ¿Por qué? Porque hay un trastorno de no trastorno de personalidad, pero hay un cambio de la personalidad porque entonces se desinhibe y entonces yo agredo y tal. Y eso nos lleva a consecuencias muy graves. Ahora, en combinación con el transporte, con la velocidad, con el volante, es mortal, es fatídico y es de lo que más cobra vidas en el mundo entero. Pero hoy, ocupándonos de nuestra población, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Maribel? ¿Por qué todavía no se atiende? Fantástico lo del alcoholímetro, evidentemente, pero ¿por qué todavía, no tendría que estar el alcoholímetro, tendría que comenzar por nosotros mismos? Yo no voy a combinar el alcohol o el consumo excesivo del alcohol con el volante. ¿Por qué no llega? Sí, mira, nosotros desde Cerveceros de México decidimos implementar esta campaña que tiene este lenguaje evidentemente muy irreverente que se llama No te hagas güey, porque busca llamar la atención no solamente de los menores de edad, sino también de los tenderos, de los restauranteros, de los meseros, de los padres de familia, de los maestros, de las autoridades a nivel federal, estatal y municipal. Como ya han mencionado, la Organización Mundial de la Salud refiere que existen 3 problemas que tienen que ver con el uso nocivo de alcohol. El primero es consumo excesivo, pues eso significa emborracharse, ¿no? El segundo tiene que ver con el binomio fatal del que hemos hablado, por supuesto, en este programa, que es alcohol y volante. Y el tercero tiene que ver con el consumo de alcohol por parte de menores de edad. Nosotros en Cerveceros de México decidimos enfocarnos en erradicar el consumo de alcohol por menores de edad en México porque tenemos un serio problema de salud pública al respecto. Es un tema cultural,
es un tema que requiere años para que logremos, los que somos padres de familia, las autoridades, incluso los propios menores de edad, hacer conciencia de todas estas implicaciones que tanto señalaba el doctor Reynoso en el video como las que señalabas tú. Y es muy sencillo. Si un menor toma alcohol, su desarrollo se va a truncar intelectual, emocional, física, socialmente. Entonces es muy importante hacer conciencia de esto, hablar con nuestros hijos. Nosotros en Cerveceros de México tenemos una guía para las familias de hoy, es una guía que pueden descargar gratuitamente desde nuestra página. En Google le ponen Cerveceros de México, los lleva a la página, ahí pueden descargar en PDF esta guía. Y lo que nos enseña esta guía es cómo hablar con nuestros hijos sobre el tema del alcohol, dependiendo de la edad que tengan nuestros hijos. No es lo mismo yo hablar con mi hijo que tiene 10 años sobre no tomar alcohol que hablar con un niño que tiene 12, 14, 16 o incluso 18 años. El lenguaje es distinto, los mensajes son completamente diferentes y esta guía es muy práctica, es una guía que está llena de infografías que nos enseña cómo hablar con nuestros hijos sobre el tema del alcohol. Entonces, en ese sentido, eso nos parece a nosotros fundamental y son herramientas muy fáciles de adquirir para hablar con nuestros hijos. Hay una frase que a mí me gusta mucho porque es muy elocuente, que dice que hay que hablar con nuestros hijos sobre el tema del alcohol antes que el alcohol les hable a nuestros hijos, ¿no? Y sucede en muchos temas. Hay que hablar con nuestros hijos sobre el tema del sexo antes de que estén metidos en temas sexuales. Hay que hablar con nuestros hijos sobre el tema de dinero antes de que no sepan cómo manejarlo. Con el tema del alcohol es lo mismo. Y los padres creemos que vamos a llegar, o que por qué les vamos a hablar de temas que quizá los pueden perturbar, cuando la verdad es que los niños están metidos muchas veces en temas mucho más rápidos de lo que creemos. Entonces, los invito a que descarguen esta guía. Es una guía muy fácil de leer que les puede ayudar mucho y que hablen con sus hijos sobre el tema del alcohol. Oye, importantísimo porque un menor de edad, pues obviamente no debe consumir alcohol. Eso lo acabas de explicar muy bien. Pero tienen un ejemplo, es lo que tenemos que como adultos entonces tomar en cuenta. Lo que se hace en casa es bien probable que entonces ellos lo vayan a repetir, pero lo comiencen a imitar a edades muy tempranas. Y a nuestras espaldas, evidentemente, porque se darán cuenta que es algo que no está permitido sino hasta cierta edad. Y por otro lado, ¿qué tanto también las personas que dicen, llega en la reunión y sobre todo, ¿por qué en estas fechas? ¿Por qué insistimos que este programa es bien propio para la época? Para tomar todas estas cosas en cuenta, en consideración. Ándale, es una copita, es un niño, también tiene derecho a brindar. A ver, pero no con alcohol. A brindar sí, con alcohol no, pero ¿por qué hay personas que desconocen todas estas consecuencias y esta incitación está incluso tipificada o habría que hacer algo legalmente para denunciar a alguien que ejerce una violencia? Porque el niño no va a querer beber alcohol seguramente, pero si tú lo estás obligando a que beba, ¿qué se puede hacer ante una situación como tal? Yo tengo dos comentarios al respecto. El primero es, no hemos tenido la contundencia suficiente, ¿no? Igual que en muchos casos viales, tolerancia cero. O sea, no puede probar el coñac, no le pongan coñac en las encías si le duele, no es mejor que tome en su casa en lugar de en la calle, no le va usted a enseñar a tomar. O sea, todos esos son mitos que no van a construir la relación que como adulto tenga su hijo el día de mañana con el alcohol. A ver, yo vendo cerveza, ¿no? Yo no voy a venir aquí a hablar mal de tu... hablar mal o a decir cosas que tengan que ver con que el alcohol si lo voy a tachar o lo voy a... ¿no? Eso no es lo que voy a hacer. Yo creo que todos tenemos derecho a disfrutar de una copa de alcohol, sea de cerveza o de otro tipo de bebida alcohólica. Pero de tener un consumo responsable. Lo hagamos con moderación y con conciencia. No es lo mismo que con lo que nos alimentamos. Hay que ser conscientes de lo que estamos metiéndole a nuestro cuerpo y hay que tener esta conciencia de que con los niños y con los adolescentes la tolerancia ante el consumo es cero. No pueden probar. No lo pueden probar, ni dentro de casa ni fuera de casa. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para ellos. Es como ponerlos en la sillita adecuada o ponerles el cinturón de seguridad. El niño no está listo para recibir alcohol. Y si nosotros los incitamos, o no solo incitarlos, somos permisivos al respecto, pues les estamos generando un daño. Y por otro lado, el tema de si deben existir, bueno, ya existen las leyes
Proporcionarle alcohol a un menor de edad en México equivale a corrupción de menores. No se debe de proporcionarle alcohol a un menor de edad ni en la casa, ni en el establecimiento, ni en el seno familiar. El problema con nuestro país es que somos un país de muchas leyes, pero no somos un país de ley, no cumplimos esas leyes. Entonces, igual que con los reglamentos viales, igual que con los excesos de velocidad, debemos cumplir las leyes, por eso están ahí. Entonces, en el tema del consumo de alcohol por menores de edad, no es una excepción. Debemos entender que estamos cometiendo un delito que incluso tiene penas de cárcel al proporcionarle alcohol a un menor de edad. ¿Hasta qué penas alcanza algo así? A un establecimiento se le puede retirar la licencia de venta de cerveza, puede también quitarse, pueden estos tener temas también de cárcel y multas por arriba del $1,000,000. ¿Y hay un lugar o algún sitio para denunciar? Sí, por supuesto. La CONADIC, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, en la guía de padres también pueden encontrar ahí el teléfono y puedes ahí denunciar. Y levantar la voz. Si ustedes ven en un establecimiento, en una tiendita, que le van a vender cerveza a un menor de edad, hay que levantar la voz. Por supuesto. Ahí está el mensaje, creo que es clarísimo y creo que es bien importante. En esta fecha y en cualquier fecha, por favor, allí tienen la información. Pausa y volvemos. Los accidentes, para empezar, no deberían de existir. Existen gracias a los actos inseguros que hace la gente. Y uno de ellos es precisamente que al momento, ¿verdad?, de viajar en un automóvil, no tiene esa cultura de la prevención. No hay que perder de vista que a mayor velocidad, mayor va a ser el daño. Claro. Y hemos visto que el 80% de los accidentes tienen que ver con el factor humano. El 13% tiene que ver con el factor de las vías y climatológico, y el 7% tiene que ver con el factor vehículo. Ser sinceros, nadie lee el reglamento de tránsito, ¿vale? Y si, por ejemplo, en la Ciudad de México no hay un examen previo, ¿no?, o concientización previa antes de que tú subas a un auto, no vas a conocer estas cosas. Hablemos de velocidad, porque también los niños, ahorita lo mencionabas, me parece, fuera del corte, son la primera causa de muerte, son los atropellamientos. Si no hay una expedición de licencias a través de examen, o sea, imposible que este mensaje llegue a las personas. Creo que debemos o tenemos la responsabilidad, tanto los que trabajamos en este segmento de seguridad como el gobierno y los propios medios de comunicación, en dar mensajes mucho más claros y muchos más contundentes a las madres de familia, ¿no? Sí creo que debemos de hacer mucho más conciencia de que nos estamos jugando la vida de nuestros hijos. La Organización Mundial de la Salud es bien claro en esto. Ella lo maneja como 5 pilares, ¿no?, de responsabilidad. Y la primera responsabilidad es del gestor. El segundo pilar es infraestructura. El tercer pilar es la zona industrial, ¿no?, los automóviles que sean seguros. Y hasta la cuarta tenemos a los usuarios, es decir, los que vivimos la ciudad de la forma en la que se quieran mover. Y en quinto lugar están los servicios de paramédicos, ¿no?, los cambios de infraestructura que van a generar cambios de comportamiento, porque esa es también otra ambigüedad. En la Ciudad de México y su zona metropolitana, el alto número de accidentes de tránsito fatales por intoxicación alcohólica motivó a implementar en 2003 el programa Conduce sin Alcohol, mejor conocido como Alcoholímetro, que opera la Secretaría de Seguridad Pública. Exceder los 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire respirado, que equivale al contenido de una copa de vino o una cerveza, es suficiente para ser remitido al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito. La mayoría de los remitidos están entre los 25 y 40 años y se cuenta a una mujer por cada 4 hombres. Este operativo es itinerante, se mueve por diversos puntos de la ciudad, especialmente por centros de diversión o calles de mayor circulación. Para algunos resulta una medida molesta que atenta contra su libertad, por lo que tratan de evadirlo mediante el uso de diferentes aplicaciones. Ni mascar chicles, chupar pastillas, tomar café, medicamentos o mucha agua, hacer ejercicio o esperar 2 horas antes de conducir engañarán al alcoholímetro, porque este no mide el aliento, sino el aire de los alvéolos pulmonares. El alcoholímetro es un recurso que salva vidas. A la fecha, se puede decir que con esta estrategia ha disminuido en un 60% el número de muertes por accidentes viales. Por ello, ya se implementó en algunos estados y se pretende que sea a nivel nacional.
increíble que todavía no esté a nivel nacional para mi forma de ver las cosas. Esto es algo que ha dado resultados y resultados muy positivos. Cuando nosotros queremos engañar al alcoholímetro, estamos engañándonos a nosotros mismos y a toda la población y poniéndola en riesgo. Por eso de verdad creo que es bien importante, pues que, como decía la cápsula hace rato, no nos hagamos güeyes. ¿A quién queremos engañar? Esto puede costarle la vida a nosotros mismos, pero a las demás personas, porque además hay muchos casos donde estos accidentes, cuando se presentan, el responsable, el que bebió y se excedió en el consumo de alcohol, resulta ileso y las demás personas fallecen lamentablemente. Yo creo que es de verdad bien lamentable. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos más invitados aquí en el público y que nos van a compartir precisamente de qué asociación vienen y qué es lo que están haciendo. Maitón C., ¿cómo estás? Hola Oscar, muy buenas tardes. Buenas tardes al público. Días todavía, perdón. Del colectivo Transita Seguro México. Nosotros somos un colectivo de especialistas en temas urbanos que buscamos generar conciencia en las personas que nos movemos en la calle, de una manera lúdica, pero sobre todo cívica y de manera del comportamiento, ¿no? Porque si bien todo lo que hemos estado hablando nos dice que el gobierno tiene una parte, la industria tiene una parte, estamos convencidos en Transita Seguro que muchos de los comportamientos son de la persona. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de desacelerar, tenemos la capacidad de frenar, tenemos la capacidad de no utilizar distractores, tenemos incluso la capacidad de no afectar los espacios públicos, como apartar cajones, como el no estacionarnos, sea cualquier vehículo en un espacio peatonal, sea banqueta, sea paso de peatones. Es decir, todo aquello que estamos hablando sale de nosotros mismos. Y algo que es fundamental es tener civismo y también tener una moral alta, ¿no? Es bien sabido que nosotros, a nadie nos gusta que nos regulen en ningún momento de nuestra vida, ¿no? Incluso desde la escuela, no nos gustan las reglas. Entonces, por eso es importante generar una conciencia cívica de la importancia de respetar el bien común, la vida y las leyes sobre todo, ¿no? Y algo que hacemos además en Transita Seguro es generar información, que es importante. Para poder generar una prevención hay que tener información. ¿Qué hacemos en Transita Seguro al día de hoy? Generamos un mapeo de accidentabilidad basado en los reportes que hay en redes sociales para la Ciudad de México y para el Estado de Puebla, junto con la organización Repubicla. Esto es... se ha detectado que hay un desfase de los datos existentes por parte de las autoridades en cuanto a accidentalidad y mortalidad en los accidentes. Entonces, el esfuerzo de estas dos organizaciones está con los reportes, podríamos decir en tiempo real o lo más cercano al suceso, ir mapeando dónde están estos accidentes y dónde están estos muertos. Es lamentable tener muertos, pero también... Y haciendo comparaciones con otras disciplinas que estudian estos temas, el tener la capacidad de mapear, definir por qué sucede esto, nos va a tener pie también de poder hacer prevención, ¿no? Para ya sea mejorar la vía, hacer una mejora en la geometría, para hacer instrumentos de regulación de velocidades, todo lo que hemos estado comentando el día de hoy. Y bueno, algo que también hacemos en Transita Seguro al día de hoy, estamos generando un diplomado de peritos en hechos de tránsito con perspectiva para peatones y ciclistas. ¿Por qué esta necesidad o esta visión? Desafortunadamente, a nivel nacional, la indefensión de las personas que nos transportamos no en transporte privado terminan siendo revictimizados, ¿no? Y es muy sencillo y desafortunadamente en nuestras autoridades es más sencillo decir el que no está es culpable, que probablemente el que excedió el límite de velocidad, el que iba texteando, el que iba distraído, decir, pues no, yo no lo vi. Híjole, ojalá el yo no vi nos pudiera regresar a amigos, a familiares, a esta vida, ¿no? Entonces, el poder generar un grupo de personas con la capacidad de apoyar a las autoridades
a un buen ejercicio de la parte jurídica, o incluso poder tener la capacidad de aprender de estos accidentes. Exacto, para aprender de estos accidentes. Dame un segundito porque vamos a cambiar nuevamente de micrófono. Aquí estamos respetando la vialidad de los micrófonos y ya llegó el buen. El buen tránsito de la palabra, ¿no? De la comunicación. Muy bien, porque, no lo pude expresar mejor. Como te decía, el poder coadyuvar a las autoridades en el buen ejercicio de estas investigaciones también va a ayudar, ¿no? Y en un momento dado, dejar de ver a las personas vulnerables como los causantes de, ¿no? Para poder definir quién es culpable en un hecho, en un accidente, pues hay que analizarlo, no es subjetivo, no es como él no se fijó, él tuvo la culpa. Hay muchos factores, ¿no? Que también ya lo hemos platicado, ¿no? Decías hace un momento y hablabas acerca de la moral. Creo que esta comienza a bajar cuando las cosas no se cumplen, cuando no se actúa bajo la norma y bajo la ley. Cuando esta moral comienza a fortalecerse, entonces creo que todas y todos pueden cambiar de una manera más pronta. Pero no es lo que se tiene que hacer, o sea, no es, vamos a esperar ese cambio para que yo cambie. Está en cada uno y cada uno. Y como bien decías desde un principio, la información es poder y eso es lo que va a cambiar. Te lo agradezco mucho y les deseo mucho éxito. Gracias. Dulce nos dice, hablé a la alcaldía Tlalpan para solicitar un señalamiento de zona escolar, pero me dijeron que tenía que ir a sacar una ficha en la ventanilla única. Fui y me dijeron que no era posible. ¿En dónde puedo solicitarla para que sí me hagan caso? ¿Alguno de ustedes en el panel sabe responderle? Con gestión urbana se puede buscar ahí la manera de adquirir señalética o señalización vertical. Solo que sí, siempre los procesos son tardados y burocráticos. Y Víctor, por ejemplo, nos dice, ¿dónde se hacen las denuncias sobre banquetas, cruces y señalamientos? Decías hace rato, ¿en la alcaldía que te corresponde? Con la alcaldía también con gestión urbana. O también en la Secretaría de Movilidad. Se movía en la ventanilla única. Y una de las subsecretarías que se mantiene después de este cambio de administración es la Subsecretaría de Planeación, que también le dio un impulso o más bien el cambio de paradigma en la pirámide de movilidad y genera esta subsecretaría que encarga este tipo de cuestiones ciudadanas. Muy bien. Lorena nos dice, hemos visto cómo viajan familias enteras en una motocicleta, incluso llevan hasta bebés. Y precisamente, bueno, pues, qué mejores expertos que ustedes, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí a Diálogos en Confianza. Gracias, Oscar. ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio. Pues mira, ya se ha hablado bastante al respecto. Y al respecto de ese comentario último que acabas de hacer, nosotros como motociclistas siempre hemos dicho, es moto, no micro. O sea, la verdad. Claro, claro. O sea, seamos tantito conscientes. Y al final es parte de todo lo que han mencionado otros panelistas, es una cuestión de conciencia vial. Desafortunadamente, en la Ciudad de México y yo sí lo catalogo así, es la Ciudad de México y el resto de la República a nivel de movilidad. La Ciudad de México es extremadamente caótica y peligrosa para todos los usuarios de la vía, no nada más los motociclistas. Y nos hemos encontrado con el problema de que esto se deriva primordialmente de que tenemos una cultura extremadamente egoísta. Somos la cultura del yo primero. No somos la cultura del uno y uno que podemos encontrar en el interior de la República y que sabemos que aplica perfectamente bien. No, aquí es el yo primero. Y eso nos deriva una serie de complejidades y problemas a la hora de transitar. Mencionaba Sergio el problema de la vulnerabilidad del usuario. Uno de los graves problemas que tenemos es la legislación. La pirámide de movilidad actual que se encuentra en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México manifiesta que lo que se debe de catalogar es el medio de transporte, no al usuario o la persona que se transporta. Es decir, la motocicleta, por ejemplo, está catalogada como un vehículo automotor y nos mandan hasta el fondo de la pirámide, al mismo nivel de un automotor particular. Sin embargo, el problema que tenemos es, como mencionaba también Sergio de la Liga Peatonal, que somos usuarios vulnerables de la vía. Y no se nos considera como tal en la ley. Nos consideran como tal en programas alternos a la ley. Es decir, para variar, lo que están buscando es
solucionar en lugar de solucionar el problema de fondo, que sería en este caso considerar al usuario del vehículo, están metiendo paliativos con otros programas para tratar de solucionar este problema, cuando en realidad el problema de fondo está en la pirámide de movilidad y en la forma en la que están catalogando los usuarios. El peatón, el ciclista, el motociclista, el automovilista, el usuario de transporte público, todos somos el mismo. El problema que tenemos también es que a nivel legislativo nos separan. Nos consideran a todos como un ente aparte, como si yo motociclista no usara el transporte público, yo motociclista no usara las calles, cuando la realidad es otra. La realidad es que todos somos multimodales. Claro. Todos utilizamos todos los medios de transporte y todas las formas de transporte. Entonces, con base en ello, la ley debería estar catalogada. Otra de las cosas, se hizo la modificación para que ya no sean accidentes. Los accidentes ya no existen a nivel vial. Son hechos de tránsito. Esa es la nueva denominación que hay, hecho de tránsito. Lo menciono porque me parece que por ahí no lo han mencionado. Es muy importante entender que cuando uno dice accidente, se está liberando responsabilidades sobre la gente. Y minimizando el daño. Y minimizando el daño. Cuando se habla de hechos de tránsito, siempre hay responsabilidades. Y a nivel reglamento de tránsito, por ejemplo, ya se empiezan a manejar varias cosas como hechos de tránsito. Todavía no todo, que debería de ser así. Pero ya se empieza a caer en desuso la palabra accidente de tránsito para que se dé esta modificación y de esta forma nosotros podamos realmente deslindar una responsabilidad. Por ejemplo, con el que textea, que para nosotros es muy habitual, que no nos vean. Si de por sí somos un vehículo que por su movilidad, por su alta movilidad, por su alta agilidad, es difícil de visibilizar y además no es lo mismo ver un frente de 2 metros que un frente de 40 centímetros, ¿no? Claro. Entonces, derivado de esto, a nosotros, la gente que textea, nos ha aventado infinidad de veces los vehículos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es una falta de atención. Claro. Y digo, no satanizo porque realmente yo creo que son mínimas las personas en la Ciudad de México y en el país en general que no hayan en algún momento volteado a ver su celular mientras van manejando. Son mínimas. Es completamente cierto. Todos lo hemos hecho quizá en algún momento, ¿no? Pero imagínate que no te vean a ti y a tu moto. Exacto. Ahora piénsalo en mí y mi bicicleta, pues mucho menos, desaparezco. Claro, y es al final una cuestión de perspectiva. El peatón está peleado con el ciclista está peleado con el motociclista está peleado con el automovilista y el automovilista está peleado con el transporte público. Cuando no debería de ser así, deberíamos de ser todos un frente común. El problema está en que la autoridad se ha encargado de separarnos, dividirnos y no dejarnos poner de acuerdo incluso entre nosotros mismos. Esta es otra parte. La legislación se hace con base en legisladores. Claro. Y la sociedad civil debería estar incluida dentro de estas regulaciones que se hacen con la opinión de todos los sectores, pero no la opinión de los sectores por separado, porque en ese momento dicen, es que el peatón dice que tú, motociclista, haces esto, y el motociclista dice, es que el automovilista me hace esto. No, mejor nos sientan de frente a todos los que estamos involucrados y hacemos un consenso. A eso precisamente es lo que me refería hace rato con una denuncia responsable, porque no se trata de contar el chisme del compadre o el vecino de al lado. Y ya decían hace un momento, allí está la ley, allí está la Constitución, en leyes decían hace rato los especialistas. Pues están, creo que tomados en cuenta muchos de los puntos. El cumplimiento de la misma es lo que nos ha faltado. ¿Cómo entonces hacerle para que se agilice todo esto? Bueno, si quieren, estamos a punto de hacer una pausa. Déjenme, tal vez, les iba a leer una llamada, pero la velocidad de este programa está incontrolable, así que tenemos que hacerla antes de esto. Regresamos. Pues bueno, Transita Seguro es una asociación civil, un colectivo que tiene injerencia principalmente en el centro del país. ¿Qué es lo que hacemos? Pues desde concientizar a la población en general, nos enfocamos principalmente en niños de primaria, secundaria, pero también le damos principalmente cursos de capacitación a gente del nivel medio superior, preparatoria, que son los que se empiezan a mover más libremente en las calles, ¿no? Otro de los ejes es principalmente hacer activaciones en calle, es decir, lugares donde no se ve seguridad vial o donde hace falta
concientizar a la misma población, a los vecinos, pues hacemos activaciones como recuperación de espacios públicos, como pintura de pasos peatonales, ¿no? Que es la parte de arriba de la población, todos somos peatones, y también hacemos caminatas, ¿no? Para conocer los barrios, para conocer la dinámica de los lugares donde vivimos. Algo que sucede en nuestras calles es que no hay una convivencia entre los actores, no hay una sinergia en el cual el automovilista cuide del peatón o del ciclista, el ciclista no cuida de más. Entonces, en esa conexión es donde tenemos que influir. Parte de la seguridad vial empieza por la cultura vial, es decir, lo que yo traigo dentro, lo que yo aprendí, el cómo yo soy empático con la otra persona, y esto es importante. Bueno, una de las maneras como recomendamos movernos en las ciudades es evitar los distractores. Es decir, el hecho de que uno vaya poniendo atención en cualquier otra cosa que no sea el movernos, nos puede causar algún accidente. Esto tiene que ver más con la velocidad. Si tú te distraes caminando, pues no pasa de que a lo mejor te tropieces o simplemente choques contra algo. Pero si lo haces a 50 kilómetros por hora en un vehículo, el textear, que es uno de los principales distractores, pues puedes provocar un accidente fuerte, ¿no? O la muerte de alguien o la tuya misma. Principalmente si vas en vehículos automotores, respetar los límites de velocidad. Los límites de velocidad que están actualmente en la Ciudad de México están contemplados desde un punto de vista de seguridad. No los vemos de esa manera, desafortunadamente. A los seres humanos nos gusta que nos regulen, nos chocan las normas, pero hay que entender algo. Vivimos en una sociedad y como tal pues tenemos que respetar las normas, ¿no? Entonces, el respetar los límites de velocidad nos permiten convivir de una manera sana. Y no solamente es el límite de velocidad, sino las vueltas a derecha e izquierda actualmente están prohibidas, justo para estas zonas de transición donde están los vehículos y los peatones cruzando, pues evitar atropellamientos. Era una de las principales causas de atropellamiento, las vueltas continuas a la derecha, ¿no? Y así respetar el reglamento de tránsito. El tema creo que es enorme. Para abordarlo completamente, pues necesitaríamos que Diálogos en Confianza hiciera un programa diariamente durante todo el año de esto. Pero lo importante creo que es aquí la toma de conciencia y de decisiones. Yo voy a decidir qué es lo que voy a hacer. Yo voy a decidir si actúo o no actúo con responsabilidad, que eso es donde se va a obtener, creo que, el verdadero cambio. Por eso han venido distintas instituciones, asociaciones, fundaciones, donde podemos encontrar que cada demanda ciudadana es bien importante y la tenemos que tomar en cuenta por el bien de todas y de todos. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos falta por hacer? A su consideración, ¿ustedes qué dirían? ¿En dónde falta un mayor compromiso o atención de todos los temas? Bueno, perdón. O sea, como ciudadanos no nos podemos quedar fuera de este gran problema, que ya lo hemos estado comentando. Las autoridades tienen su gran responsabilidad y es enorme la responsabilidad que tienen. Estamos comentando que en México la legislación la hay y la que hay también se puede mejorar, pero el problema no es tanto de legislación, sino de normativa y cumplimiento de esa legislación. Comentaba también el ejemplo del seguro obligatorio. En México, en carreteras federales, en la Ciudad de México, en varios estados, es obligatorio el seguro obligatorio. Bueno, siendo obligatorio el seguro obligatorio en muchos estados y en carreteras federales, solamente el 30% de los vehículos están asegurados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque es obligatorio, la autoridad no ejerce la obligación de tener un seguro obligatorio. Cuando a través por un accidente o por una circunstancia de un hecho de tránsito, de un hecho mal hecho, alguna situación que se dé, la autoridad, ¿qué es lo que te pide? El permiso de circulación y la licencia. Nunca te pide el seguro obligatorio. El seguro obligatorio en sí no va a evitar los accidentes, evidentemente no. Pero sí las consecuencias de ese accidente, los daños que ocasiona ese accidente, sobre todo en familias o en personas que no tienen la capacidad de responder hacia esos hechos, hacia esos siniestros, pues la verdad es que quedan total y absolutamente indefensas. Entonces, insisto, es un hecho de autoridad que no ejerce y también la responsabilidad nuestra, que no sabemos o pensamos que nunca va a pasar.
Lo que comentabas antes, sales a la tiendita en el coche y no te pones el cinturón, piensas que no vas a tener un accidente. Sí lo puedes tener, en cualquier momento puedes tener un accidente. Claro, claro. Sergio, ¿qué opinas? Se ha hablado muchísimo sobre cultura vial, ¿no? Y siempre nosotros en Liga Peatonal queremos insistir, ¿no? Que la cultura, cualquiera de estas se gestiona, ¿no? Uno no sabe aprender piano cuando nace, ¿no? Queremos grandes artistas. Bueno, dice mi mamá que yo tenía facultades ahí. Bueno, pero tendrían que gestionarse para que tú fueras un súper talentoso, ¿no? De igual manera, creo que el problema es que la seguridad vial no se gestiona. Y pensamos que la cultura es como intrínseca, generación espontánea, yo me subo a un auto y ya sé cómo voy a comportarme en la vía. Y pues no, tenemos que gestionar. Ese es el problema en México. No estamos gestionando la seguridad vial. Ahora, hay que decirlo, y es preocupante lo que voy a decir, Ciudad de México es la que más ha hecho en seguridad vial en este país. El 50% de los hechos de tránsito ocurren en 5 estados. El 30% se da en Nuevo León y en Chihuahua. Y se ha mantenido así desde el 2013, me parece. Entonces, tenemos una ley de tránsito en Ciudad de México muy, muy buena, que no ha sido comunicada también y es un referente latinoamericano, pero aún así nos hace falta esfuerzos para que se aplique, ¿no? Para que generemos justo el tema del seguro, ¿no? Tú quieres tu licencia de conducir, demuéstrame que tu carro tiene seguro, ¿no? Demuéstrame que tú tienes las capacidades físicas para conducir. Y aquí va otra vuelta del... En el tema es... El 33% de la población en México tiene coche. Las demás personas nos movemos de a pie o en transporte público. Y entonces, si tú no gestionas también que las personas vayan a reducir, o políticas que vayan más orientadas, ¿no?, al peatón, al ciclista o a la persona que al motociclista, por supuesto, y a las personas que usan el transporte público, no vas a garantizar la seguridad vial. Porque tú estás garantizando recursos, dinero, tiempo y esfuerzo en el 33% de la población que se mueve y que es que te produce que el problema de salud pública, ¿no? Que es cada minuto una persona está siendo atropellada en este país. Gravísimo. Pero y además, ¿cómo es que cambia tanto esta política de si vas entonces a otorgar una licencia para conducir? Yo recuerdo el primer permiso, porque no era licencia todavía, cuando es de los 15 a los 18 años, el primer permiso para conducir que yo obtuve, a mí, era obligatorio hacer un examen, no de manejo, pero sí de conocimiento del motor, de las leyes, del reglamento, y lo tenías que responder. Incluso yo que soy daltónico y que por lo tanto tengo una restricción, porque las personas con daltonismo no podemos conducir durante la noche por la menor cantidad de luz, hasta ese momento me enteré. Pero todo eso de pronto ya no es, y ahora ya es diferente, y ahora sí hay examen de manejo, y ahora no, y el que tengas o no seguro en tu automóvil debe ser un requisito obligatorio. ¿Por qué va cambiando todo esto? Si la inseguridad, eso sí que no cambia. Cierto. Pues cambia principalmente porque hay un doble discurso en autoridades, porque saben que me voy a poner muy intenso en el tema económico, pero la clase media es la que genera la política, ¿no? O es el público el que se genera la política. Entonces, quitarle o decirle al automovilista, oye, te vamos a poner una licencia, tienes que hacer un manejo, tienes que hacer verificar tu automóvil, pues políticamente no es tan bonito o aceptable, ¿no? O tan preferente para la autoridad. Entonces, por eso mejor tienen estas políticas de, bueno, te quito la tenencia, examen vitalicio, y lo que quieras, con tal de tenerte ahí como calmadito, ¿no? Pero en realidad el examen vitalicio es lo peor que se le puede ocurrir a alguien, ¿no? Porque al transcurso de la vida también nuestras capacidades motoras, cambiando, por supuesto, cambian, y eso también tendríamos que estarlo checando a la hora de estar enfrente de un volante. Por supuesto. Como, bueno, el mensaje que dabas, también cambiante, pues toda persona que bebe alcohol y que va excediendo su cantidad, pero la importancia de decir una y otra vez por favor no consuman, y si lo van a consumir, entonces no hagan esta combinación fatal que es automóvil con el alcohol. ¿Y qué opinas? Veíamos hace rato lo del alcoholímetro. Sí, evidentemente tendría que estar en el resto del país, ¿no? Por supuesto, yo creo que el alcoholímetro es un perfecto ejemplo de una política pública bien aplicada, de una política pública que ha cambiado la vida de los que vivimos en México, ¿no? Hace 10, 15 años, la verdad es que teníamos poca conciencia cuando salíamos a alguna fiesta, alguna reunión con amigos o familiares, decíamos, ay, bueno, pues me tomo 2 copas de vino o 2 cervezas y agarro el coche y no pasa nada. Ahora no lo hacemos así. Ahora la verdad es que sí ha cambiado nuestro comportamiento, se ha
logrado un cambio cultural y es porque se ha aplicado una política pública universal que no tiene excepciones. El alcoholímetro le aplica a todos y tiene la misma sanción para todos. Entonces creo que es un gran ejemplo de las cosas que se han hecho muy bien en esta ciudad y por supuesto que debería de tener aplicación universal a todo el país. A mí lo que me gustaría decir en este último bloque es ciertos consejos para el consumo moderado de alcohol en estas fechas. Creo que es muy importante que todos lo mencionemos para que estemos muy conscientes el día de Navidad, de Nochebuena, de Año Nuevo, en las posadas, en estas fechas decembrinas. El primero es recordar que el alcohol debe consumirse siempre con alimentos, siempre que vayamos a tomar un tarro de cerveza, una copa de vino o de otro destilado, que siempre lo acompañemos con alimentos. El segundo es recordar que por cada vaso de alcohol que consumamos hay que tomarse un vaso con agua. Esto va a ayudar a que metabolicemos de mejor manera el alcohol. El tercero es recordar que bajo ninguna circunstancia debe de mezclarse el alcohol con el volante. Si te vas a tomar una cerveza, puedes pedir un Uber, un Cabify, un taxi, quedarte en casa de tus amigos o de tus familiares, pero jamás tomar alcohol y manejar. El cuarto es recordar, por supuesto, que el alcohol, el consumo de alcohol es solo para mayores de edad y también entender que las mujeres tenemos una manera distinta de metabolizar el alcohol de lo que lo tienen los hombres, ¿no? Por supuesto que hay diversos factores que influyen, como es el peso, la estatura, incluso digamos, cómo nos encontramos emocionalmente, qué etapa de nuestra vida estemos viviendo, también es definitivo para cómo vayamos a metabolizar el alcohol. Son consejos bastante prácticos, pero que también que podemos aplicar en estas fechas decembrinas. Y por último, vivir esta temporada, ¿no? y el próximo año nuevo con un propósito de tener conciencia de que el niño debe de llevar el cinturón de seguridad, de que lo debemos de llevar nosotros, de que no pueden ir adelante, de que no se les debe de proporcionar alcohol y de que nuestro consumo de alcohol debe de ser no solamente responsable, sino también inteligente. Claro, por supuesto. Mi querido José de Jesús, a ver, dime cuáles serían los puntos más importantes y que debemos conocer toda la población para en caso de un accidente vial. Primero, perdón, Felipe de Jesús, te dije. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo, pero sobre todo, si ya ocurrió, cómo atenderlo de forma más pronta? Exacto, creo que hemos mencionado puntos bien importantes y otro que acaba de mencionar el ingeniero por acá de ese lado, sobre que debemos de estar asegurados todos los de vehículos. Exactamente, hay un seguro que no se ha mencionado y uno de los seguros que debemos de contar todos los que conducimos y viajamos dentro de un vehículo es contar con un seguro como es primeros auxilios. Sepa qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia. Bien es cierto, lo mencionaron hace un rato algunos compañeros por allá de aquel lado de la gente que nos visita, es marcar el 911. Vital. Primero, si usted es testigo de una emergencia, mantenga la calma. Vea si donde usted se encuentra el escenario es seguro. Active el código de emergencia, repito, el 911, baje la aplicación, es muy sencilla y de esa manera lo podemos tener rastreado en el 911 y de esa manera la información va a ser más corta y va a ser más oportuna y más rápida la atención. Pero en lo que nosotros llegamos, desafortunadamente, puede oscilar por arriba de los 10 minutos. En 10 minutos una persona que se está desangrando, una persona que tiene alteraciones de nivel de conciencia, es importante intervenirla inmediatamente. Si está sangrando, si usted está seguro de que el escenario es tranquilo y es seguro, acérquese a la víctima. Evalúe el nivel de conciencia. Háblele y tóquele. Ella, oiga, me escucha, identifíquese con él y dígale que va a activar los códigos de emergencia, el 911. Dígale que no se mueva, que se mantenga dentro del vehículo. Esto es muy importante porque mucha gente lo primero que quiere hacer es sacarla del vehículo. Hay más posibilidades de que esa víctima tenga lesión en el cuello y en el resto de la columna y otras lesiones a que el vehículo se incendie y explote. Y entonces, ¿qué debe de hacer? Le aconsejo que le diga a esa víctima que se mantenga con calma. Y en lo que llegan los servicios médicos de emergencia, si usted visualiza alguna hemorragia y es un sangrado activo y fuerte, debemos de traer aquí otra cultura. Porte usted un par de guantes, toallas sanitarias, un par de apósitos, un par de ventas y lo único que tenemos que hacer es detener el sangrado, hacer presión directa sobre la herida y hacer un vendaje compresivo. Punto. Si el paciente
se está moviendo, dígale que se mantenga con calma y si puede, inmovilícele la cabeza. Dígale que los servicios de emergencia ya vienen en camino, que es importante que se mantenga con calma, que le estamos ayudando. Y de esa manera vamos a atacar esas cuestiones que agravan la situación del paciente. Si nosotros no detenemos el sangrado, si no mantenemos la vía respiratoria, esto lo puede mejorar usted en un programa de primeros auxilios. Simple y sencillamente las condiciones del paciente realmente se van a agravar. Hay que tomar en consideración que hay lesiones primarias que ya no podemos evitar, ya fueron hechas. Lo que se trata siempre es mitigar o eliminar las lesiones secundarias. Y esas lesiones secundarias son muchas veces por la ignorancia de no saber actuar en ese momento desafortunado. Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer, mi hermano. Muy bien. ¿Cómo ves? Pues yo les agradezco mucho, desde luego, el que hayan venido aquí, que nos hayan compartido desde cada uno de sus ámbitos y desde sus ópticas, precisamente, qué es lo que se puede hacer para mejorar toda esta situación. Creo que es un programa al que no debemos desatender. Agradezco profundamente a todas las asociaciones que hoy nos compartieron lo que están haciendo, lo que falta por hacer y la conciencia que se va creando socialmente, pero que todavía de verdad faltan un montón de cosas. ¿Pero qué podemos hacer de forma individual? Pues entonces contactarlos, a ver a dónde puedo dirigir mis esfuerzos para que estos rindan muchos más frutos y entonces yo esté consciente, porque la información, como ya lo han dicho aquí, constantemente cambia la vida. Yo les recomiendo que pues estemos atentos y atentas a todo lo que se acaba de decir para poder llevar la fiesta en paz en lugar de decir descanso en paz, que marca toda la del mundo. Así que bueno, pues a nombre de Fernanda Tapia y de todo el equipo de producción, les agradezco su atención a todo el público, a ustedes en casa y nos vemos muy pronto aquí en Diálogos en Confianza.